Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves, día 7 de abril, con el futuro del mini S&P500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y venga, vamos a empezar el análisis de hoy. Como siempre, antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos a analizar una sesión que está ahora mismo en sesión de rebote después de las fuertes caídas de ayer. Cuando llegamos a soportes relevantes, ahora lo veremos sobre todo en el Nasdaq, y normal, ante la llegada a soportes claves, pues se cierran ciertos cortos, se pueden aperturar ciertos largos buscando correcciones y el precio rebota. Así que vamos un poquito a verlo todo ello. Antes, como siempre, echaremos un vistazo al calendario económico de la sesión. Tenemos una publicación antes de la apertura americana a las 2:30 aquí en España, relevante, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y luego ya a las 3 de la tarde declaraciones de Bullard, miembro del FONC. Eso es un poco lo más relevante de la sesión de hoy. Venga, vámonos al mercado gráfico del futuro del mini S&P500, gráfico diario, empezamos con él. Ahí vemos la sesión de ayer, una sesión bajista, una sesión que perdió soportes importantes. Perdió ese mínimo común de esa estructura de giro por fallo, situado en los 4.500 mínimos de abril, pérdida de los mínimos mensuales, ahí tropezándose con la media de 200 en este marco temporal que cerró justo en ella, aquí en este futuro. Llegó a estar por debajo de esa media, pero finalmente cerró justo en ella. Y estamos viendo hoy, pues ya lo vemos de momento una sesión más bien correctiva, de rebote ante las fuertes caídas de ayer. Bajamos al gráfico de 4 horas. Lo pongo así para que veamos bien todo el contexto, ¿no? Tenemos, pero esto ya lo quitamos ahí. Tenemos que ese último tramo alcista que comentábamos ayer tuvo una corrección ahí en el 61,8%, un poquito pasadito, pero respetando un poco esos últimos máximos. Se produjo la continuación y este era el nivel clave. Ahí dejó una estructura por fallo. Además, fijaros, como en la primera llegada también dejó esa estructura por fallo con ese mínimo común ahí en los 4.580, que actuó luego como resistencia y desde ahí se giró. Es el movimiento, clásico y probable del precio, ¿no? Y gracias a él podemos hacer trading. Pues este nivel era muy importante, 4.500 eran muy importante. Eran los mínimos del mes, era ese mínimo común de esa estructura de giro, y perderlo pues significa mucho. Una vez se perdió, vimos como ayer, cuando se publicaron esas actas, pues hubo muchísima volatilidad en el mercado y el precio pues ahí dejó esta vela, boom, testeando pues los 4.500, dando un poco ese pullback, ¿no?, a esa zona ahora convertida en resistencia, testeando también un soporte que ayer ya lo comentamos, que era este inicio, ¿no?, este arranque del impulso alcista, ¿no?, que rompió esos últimos máximos. Lo teníamos aquí en los 4.400, ahí cercanos a 50, ¿no?, también número redondo, y ahí encontró los mínimos de la sesión. Por tanto, hemos marcado ahora ya este soporte todavía con más fuerza. Lo marcamos ayer por esta zona, pero ahora pues ratificado por ser los mínimos de la sesión de ayer. La media de 200 en gráfico diario la tenemos ahora mismo cruzando todo este lío que está formándose aquí, todo este lateral, con lo cual para la sesión intradía ha dejado de tener importancia. Repito, para la sesión intradía, ¿vale? Porque evidentemente es importante, pero de alguna manera ya el precio nos ha mostrado ahí que duda, ¿no?, ante los movimientos futuros, ¿no? Y la media de 200 está cruzando toda esta zona, con lo cual ahora, más allá de poder recordar que está aquí, no nos sirve para la sesión intradía de hoy. Lo que nos sirve para la sesión intradía de hoy son dos niveles: los 4.500 como resistencia, los 4.450 aproximadamente como soporte. Una pérdida de este soporte nos llevaría con alta probabilidad a los 4.420, que ahí tiene un soporte diario importante. Son esos máximos ahí que dejó a principios de marzo. Y un poco, entre el 50 y el 38% de retroceso. Pero es un nivel clave
en cuanto al gráfico diario. Y aquí lo vemos también en 4 horas cuando se rompió ese nivel como hizo un pullback. Por tanto, sería la siguiente zona a buscar si el precio pierde los 4.450. Entre medio, ahí vamos a verlo en 1 hora, pues complicado. Tenemos aquí pues a cortísimo plazo un lateral confirmado en gráfico de 1 hora con 2 toques por arriba, 2-3 toques por abajo, por tanto lateral. Y en laterales pues ya sabemos lo que ocurre, más allá de que pueda haber una reacción del precio en las 2 bandas que ya hemos comentado, entre medio es difícil, hay que encontrar ya niveles en gráficos menores. Entonces, en este sentido, al irme al gráfico de 15 minutos, he encontrado un poco esta zona de los 4.470. Este nivel que está aquí en morado es eso, es la media de 200 en diario, que no es un nivel ahora mismo, repito, la dejo marcada para acordarnos de que está aquí, pero no es un nivel técnico, ya no. Ahora está cruzando todo el lateral en 1 hora. Con lo cual los niveles son un poco los que para la sesión intradía los que nos pueda dejar más el gráfico de 15 minutos. Esta zona de aquí, 4.470. Aquí había dejado un último máximo que parecía que se había roto. Parecía que había hecho un poco ahí el pullback, pero la está perdiendo. Cuidado con esta zona porque depende cuando se inicie la sesión americana, que aún queda pues un par de horitas, hora y media larga, pues tenemos que acabar de ver dónde está el precio y estos niveles más intradía, pues acabar de retocarlos, ¿vale? Ahora por ahora lo dejaríamos así. Lo importante es vigilar los 4.500, los 4.450, entre medio niveles intradía que habrá que acabar de definir antes de la apertura americana y a ver por dónde seguimos. Vámonos al Nasdaq. Gráfico diario, bien, lo mismo. Ayer sesión muy bajista, rompiendo ese mínimo común de ese doble techo, formado en resistencias mayores, con todo lo que ya habíamos comentado en vídeos anteriores, no me quiero repetir. Y ayer, pues corrección hasta el 38,2%, 14.400, últimos máximos aquí en gráfico diario, vamos, donde le confluían importantes soportes que hacía, pues, previsible, no sé si es la palabra, pero al menos con alta probabilidad de que el precio tuviera ahí un primer soporte y fuera en la primera zona de apoyo, ¿no? Técnicamente es el nivel que mantiene un poco esa estructura alcista, dado a corto plazo, un poco por ser este nivel el máximo común de esa estructura de giro formada aquí con los mínimos de febrero y marzo. Ahí teníamos el máximo común y es el nivel que tenía que apoyarse, y el 38%. Si se pierde esta zona, con probabilidad lo veríamos llegar a los 14.200, donde se encuentra una confluencia importante de soportes también. Estamos hablando del 50% de retroceso y de la proyección de la estructura de giro aquí de este doble techo, ¿vale? Bien, vamos a bajar a marcos inferiores, 4 horas. Aquí tenemos como niveles clave pues los 14.400, por supuesto, y como resistencia los 14.600, 14.650. Un poquito esta zona de aquí, después de ayer perder los mínimos mensuales, que los teníamos ahí en los 14.730 aproximadamente. El precio también rompió una zona importante de acumulación de finales de marzo que de momento ha actuado como resistencia. Por eso la he marcado aquí, porque ayer con la volatilidad de las actas el precio testeó ese nivel y ahí encontró resistencia en la media de 100 también. Ahí, se frenó y nos dejó, esta vela en 4 horas marcando un poco estos dos extremos. Por tanto, son un poquito las dos bandas que hay que considerar ahora más importantes como resistencia y como soporte. El siguiente nivel, ese nivel de la proyección de la estructura de giro y demás, también, ayer lo decía, ahí se encuentra la media de 200 en este marco temporal de 4 horas. Bajamos al gráfico de 1 hora para acabar de ver bien un poquito lo más cercano al precio. Y aquí tenemos que durante la sesión de hoy el precio ha vuelto a intentar tocar esos 14.600, esa zona que comentábamos de resistencia, y aquí se nos está girando. Hay un nivel intermedio muy intradía, que lo he visto en 15 minutos, que es este máximo de esa estructura de giro de los mínimos del día, se ha roto, ha polarizado ya a soporte aquí en la sesión europea y nos ha dejado, por tanto, en los 14.000 psicológicos, 14.500 psicológicos, una primera zona de soporte. Una pérdida de este nivel, pues probablemente lo podría llevar a la zona de los mínimos del día de nuevo. Este es un nivel un poco que marca
un nivel intermedio, ¿no?, entre las dos bandas más relevantes como resistencia y como soporte. Bien, pues nada más, vamos a ver cómo se acaba definiendo el precio, qué ocurre cuando se rompa alguna de las dos bandas de este lateral que se ha formado y por dónde rompe, y acabaremos de ver los movimientos futuros. Como tenemos al precio pues muy interesante, mañana haremos vídeo, ¿vale?, para acabar de terminar la semana y ver un poco pues cómo se ha desarrollado este lateral a corto plazo que está formando. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.